Chino, buen día. En el pasado mes de abril aumentaron 8.6% los medicamentos. Carolina, ¿fue el aumento más importante del último año, por ejemplo? Sí, si uno hace la medición interanual y si toma el promedio puede darse cuenta que prácticamente se duplicó. Teníamos como la medición más baja, 2.5%, y la más alta, el 5,5%, entendiendo que el mes de julio fue con el tipo de cambio uno de los productos que no, que obedeció a los que estaba ligado con el tema dólar, ¿no? En plata, ¿cuántos son? ¿4.000, 5.000 pesos por mes, promedio? Según el informe que elabora la Defensoría del Pueblo, lo que sería el defensor de la tercera edad, estamos hablando de un 20% si hablamos de una canasta de 30.000 pesos, es decir, aproximadamente casi 6.000 pesos. 6.000 pesos por mes pagan los jubilados de medicamentos. Es lo que les tienen que destinar, pero muchos de ellos estamos hablando que no tienen ese dinero porque hoy la jubilación mínima está por arriba de los 10.000 pesos, ¿no? Los escucha Carolina. Hola, Caro, ¿qué tal? El Chino te saluda. Y obviamente, bueno, yo tengo padres, gracias a Dios tengo la bendición de poder parar la obra social y ayudarlos en cuanto a cuestiones de medicamentos y demás. Pero la pregunta es, ¿están cubiertos los medicamentos de todos los jubilados o esto depende pura y exclusivamente de sus ingresos con la jubilación? Bueno, recordemos que según la prestación que tengan, la cobertura puede variar entre un 40 a un 70%. Aquellos que son más vulnerables, principalmente hablamos de los que tienen la jubilación mínima, se aseguran tener el 100%, pero tienen que cumplimentar llenar un formulario, hacer un trámite, que a veces es un tanto engorroso, lo tienen que hacer personalmente y eso hace que terminen renunciando a lo mismo, y lo más preocupante es no haciendo el tratamiento que le indican los médicos. O sea, dejan de tomar, digamos, por una cuestión de burocracia, netamente, dejan de tomar el medicamento. O sea, no toman lo que necesitan, sino lo que pueden. Sí, es que a veces no son asesorados correctamente, esa es la cuestión. No es que todos los empleados respondan de la misma forma, pero si se encuentra con alguna situación compleja, lo que hace hoy un jubilado es tal vez no ir una segunda o tercera vez. A veces no están acompañados por un familiar, no saben cómo, pararse frente a ciertas situaciones. Entonces, esto tiene una influencia directa cuando hablamos de continuar o no con un tratamiento, y lo preocupante que es esto, ¿no? Claro, hay medicamentos que a lo mejor también influyen mucho con el aumento del dólar, que tiene que ver con los medicamentos oncológicos. En esta situación, las personas que están bajo este tipo de enfermedades, ¿están cubiertos? ¿Hay menos inconvenientes para poder dar con la medicación o no está exento de esta situación de la que estamos hablando? No, recordemos que los medicamentos oncológicos están alcanzados por la cobertura de los mismos. Por eso es muy importante que puedan acercarse, por ejemplo, más allá de lo que son jubilados, a los entes reguladores. En este caso, cuando hablamos de la salud, la Superintendencia de Servicios de Salud es el ámbito donde uno puede asesorarse, donde puede buscar más información. Y es un buen momento hablarlo porque justamente hay gente que no sabe dónde tiene que recurrir. Incluso cuando hablamos de continuar con un tratamiento, también pueden acercarse, si no se cumple, con lo que serían las defensorías del pueblo, tanto locales como provinciales. Entonces eso le puede brindar tener un asesoramiento legal si no le están dando la obra social o incluso algún tipo de prestación, lo que tiene que ver con la medicación o el tratamiento. Caro, buen día. Melina Fleiderman te saluda. De este grupo de jubilados que no llega a completar con su plan indicado por los médicos, además tenemos que tener en cuenta que en qué porcentaje, por ejemplo, alquilan una vivienda y entonces van descontando de su jubilación, o tienen que elegir entre pagar el alquiler o pagar las expensas o pagar los medicamentos. La situación es mucho más compleja. Es mucho más compleja, exactamente, Melina, cuando decías recién cuánto se le destina de ese sueldo o de esos ingresos que muchos no tienen, por arriba de los 30.500 que elaboró la Defensoría del Pueblo hace poquito tiempo. Fíjate que 20% se destina a medicamentos, prácticamente lo mismo que se destina a alimentos, pero un 27% es para la vivienda. A eso tenés que sumarle un 6% de transporte, es decir, que no todo el mundo puede hacerlo. Que en su gran mayoría, parece una obviedad lo que voy a decir, los jubilados por una cuestión de edad no viajan en transporte público por una cuestión de riesgo. Tienen que hacerlo o acompañados por un familiar o hacerlo con un taxi, por ejemplo. Algo prácticamente imposible, un lujo de estos tiempos. ¿Y cuál es la solución? Si bien me imagino que lo mejor que puede pasarles es que un hijo, como en el caso del Chino, pueda pagarles la obra social y que tengan los remedios a un costo un poco más bajo. ¿Qué pasa cuando de repente hay remedios que tienen un precio que es altísimo?
los abuelos están empezando a elegir y de repente remedios que son importantes para ellos no los pueden comprar con las consecuencias que esto trae, ¿no? A ver, no hay un paciente exclusivo cuando hablamos de los de la tercera edad. Va a depender del tipo de cobertura que tengan. Siempre van a estar alcanzados por algún beneficio, por eso es muy importante recalcar esto. Ahora bien, lo que tiene que ver con el porcentaje de lo que corresponda a la cobertura va a variar. Por eso es muy importante tener presente que si estamos hablando de una prepaga, es decir, de salud privada, si son beneficiarios del PAMI, si son algunos que conforman el sector vulnerable y que muchas veces desconocen que pueden tener la totalidad o la cobertura de los medicamentos. Hay que recordar que incluso aquellos que tengan una jubilación mínima, que no tengan más de una propiedad y que no gocen de ningún otro beneficio como un jubilado que hoy podríamos decir está en una mejor posición, pueden acceder al 100% de los medicamentos y esto, por eso les recomiendo que se puedan acercar al PAMI, buscar más información. En la página está también para aquellos familiares, los hijos, los sobrinos, quienes puedan ayudar para iniciar estos trámites porque muchas veces los desconocen y se están, digamos, no utilizando correctamente un beneficio como puede suceder, ¿no? Qué importante saberlo. Ahí veíamos en el grafo en abril 8,6%, tenemos elecciones a fin de año, un poquito antes. ¿Cuál es la proyección que se hace? Porque estoy imaginando a los jubilados que están mirando en este momento el programa y que obviamente están angustiados y preocupados porque nunca el aumento de la jubilación va a estar relacionado con los aumentos que están teniendo los medicamentos en estos días. ¿Cómo imaginas que va a ser el resto de los aumentos en lo que va del año, en lo que resta del año, digo? Bueno, la salud de los últimos años ha demostrado que los porcentajes han sido muy elevados por sobre o cerca de la inflación general. Fíjate que desde el año 2015, si tomamos el informe que elaboró CEPA, los medicamentos aumentaron en términos generales casi un 300%, mientras la jubilación un 172%. Vieron que siempre hablamos de los ingresos y el consumo, que el ingreso va subiendo por la escalera mientras por el ascensor están subiendo todos los servicios, claro, o los alimentos, o el avistamiento y mantenimiento general. Bueno, eso también no es ajeno para los jubilados. Es lo que más preocupa, pero que son sectores vulnerables, son los que menos tienen, son los que no pueden negociar una paritaria y quienes han perdido lo que estaba vinculado con sus ingresos, ¿no? Carolina Suárez, periodista especializada en relaciones de consumo, te mandamos un fuerte abrazo, estamos en contacto para poder hablar de esta evolución de los precios en cualquier momento.